Hola a todos, bienvenidos nuevamente a El Bibliófilo. En esta ocasión voy a hacer unos comentarios sobre el libro El Esquimal y la Mariposa, de Nahum Montt. Este libro se me hizo muy parecido a las novelas de detectives de Raymond Chandler. Resulta interesante como novela policíaca en el entorno colombiano. Sin embargo, hay varios detalles que le juegan en contra. Uno de ellos es el ambiente histórico en el cual lo recrea, ya que al tratarse de unas creaciones no ficticias sobre los asesinatos, y en especial de Carlos Pizarro, pues puede crear la falsa expectativa en los lectores de que van a encontrar algo un poco más cercano a lo histórico y como una investigación un poco más profunda. Pues al final da la sensación de no cubrir con esa expectativa. La mezcla que hace de aspectos esotéricos y adivinatorios que no se amalgaman perfectamente con la trama de la historia dentro de los detectives, como sí lo pudo haber logrado Mario Mendoza en la novela de Satanás, donde pues estos elementos se combinan de una manera un poco más creíble que en esta presente obra. Y finalmente reconozco que sí tengo un sesgo frente a las historias detectivescas, se les da un poco más de credibilidad, son a las novelas policíacas que se han llevado al cine norteamericano. No resulta muy creíble los detectives en Colombia, en donde una investigación no prospera de forma ágil y mucho menos de forma cinematográfica. En la obra, no sé si la confesión al final del libro redima al autor de esas carencias, pero igualmente me pareció una obra bastante interesante porque muestra reflexiones de la realidad colombiana. Por ejemplo, me gusta cómo destaca las historias de los seres invisibles que se presentan, de esos innumerables asesinatos que encontramos en los periódicos amarillistas y que de otra forma se perderían en la historia. Digo, en la historia real, se perderían todas esas anécdotas si no son llevadas en un libro como este, en donde de alguna manera le da como un entorno o le da como un fondo que puede llegar a contribuir a que la historia sea interesante y asimismo destacar y traer dentro de la literatura todos estos acervos criminales que también hacen parte de nuestra realidad colombiana. Igualmente destaco las referencias que hace a los lugares históricos de Bogotá. No tenemos muchas obras que recreen esos espacios y pues esta logra mostrar bastantes lugares importantes como San Victorino, el cementerio, el Polo. Como novela negra muestra los aspectos de los crímenes que la identifican. Sin embargo, dentro de la realidad colombiana creo que no resulta tan impactante porque al ver las noticias uno se encuentra con una gran cantidad de crímenes que casi que nos vuelven un poco insensibles a estos crímenes. Pero al leer esto y contrastarlo con nuestra realidad, uno se pregunta si realmente no está hablando no de como una novela negra, sino más bien de la realidad que vemos día a día en los noticieros. Otras de las reflexiones que me parecieron destacables es una en donde se pregunta ¿qué es lo más grave que pasa en Colombia? ¿Si la ignorancia o la indiferencia? Y el personaje responde, no sé ni me interesa. Lo cual, al verlo detalladamente, muestra lo absurdo, porque el no sé es la ignorancia y el no me interesa es la misma indiferencia. Y lo más triste de todo es que sí es nuestra realidad colombiana. Encontramos que muchos son ignorantes e indiferentes. Y eso es lo más trágico de todo. No sé si sea algo premonitorio frente a los crímenes actuales que podrían quedar en la impunidad. Dice, nadie es menos culpable porque esté viejo y se esté muriendo. Y es lo que se ve muchas veces
con todos los dictadores que ya entrados en años son llevados a la justicia y en su senectud uno podría creer que ha sido o han quedado impunes, pero se espera que no. Ojalá este sea un recordatorio para todos aquellos maleantes en que por más viejos que sean, les va a tocar pagar frente a la justicia. Finalmente, me quedan a mí pues bastantes dudas, principalmente a por qué la obra se llama El Esquimal y la Mariposa, a pesar de que son unos caracteres que logra introducir dentro de la obra misma, ya que más allá de amalgamar la historia real o detectivesca con estos aspectos esotéricos, que de alguna manera pienso que lo que tratan de hacer es darle un trasfondo o una enseñanza, o más bien darle como ese leitmotiv para generar una reflexión frente a estos personajes que podrían llegarse a analizar de manera profunda dentro de esas reflexiones y esas críticas a la sociedad. Pero más allá del contexto histórico con referencia a los atentados políticos que se dan en Colombia en 1980-90, no hay nada contundente que nos muestre que esté específicamente situado en esos asesinatos, sino que si la historia se contara como cualquier otro asesinato, la trama se desarrollaría igual. Por eso es que da como esa sensación de que no logra ser contundente el mensaje ni el objetivo del autor al tratar pues estos hechos históricos de los atentados a estos políticos. En Colombia se han presentado ya tantos e innumerables asesinatos a líderes sociales y líderes políticos que este realmente queda como una crónica más dentro de la prensa amarillista. Esto es todo cuanto tenía que decir con respecto a este libro y los espero nuevamente en un próximo video. Muchas gracias.